Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este acto de presentación. Ya sabéis que en Mujeres a Venir tenemos una costumbre y es que antes de empezar, ¿no?, de iniciar el merecido descanso, nos gusta siempre recomendar un libro. Es una de las buenas costumbres de Mujeres a Venir. Y este año pues hemos aprovechado la publicación de la novela de la escritora y periodista Susana Freudemann para tratar, aunque sea de manera indirecta, las relaciones hispano-francesas y el feminismo a partir de su obra A través de un bosque de magnolios. Es una novela, la novela de Susana Freudemann, que recuerda a otras obras extraordinarias como La suite francesa de Irene Nevilovsky o La agonía de Francia de Manuel Chávez Nogales, en las cuales también se nos traslada a la situación vivida en Francia a finales de los años 30 y principios de los 40. En especial la época que se vivió como consecuencia de la capitulación de Francia frente al ejército de Alemania. Sin embargo, aquí hoy mi función no es la de hablar de la novela, he de decir que yo me estoy leyendo otra novela de la autora, La pasión de ser mujer, que me ha encantado, pero tengo ya en cartera la segunda, la novela de la que vamos a hablar hoy, para mis merecidas vacaciones que empiezan dentro de unos días. Así que bueno, yo creo que vamos a ir al grano, vamos a ir al debate sobre la novela. Para ello, bueno, contamos por supuesto con la autora Susana, a la que agradecemos su presencia de manera telemática. Hemos de decir que por causas ajenas a su voluntad ha tenido un accidente y entonces, bueno, pues está con nosotros hoy presente telemáticamente. Desde aquí nuestra más cariñosa bienvenida. Susana, te vemos perfectamente en pantalla, así que no te preocupes, se te oye también estupendamente. Y por supuesto, pues también contamos con otras mujeres que son las panelistas que veis ahora mismo en la mesa. Tenemos a Lola Gavarrón, que es escritora y periodista. Tenemos también, por supuesto, a María Luisa Samaranch, que es fundadora y directora de SD Ediciones. Y luego tenemos a dos jóvenes de nuestra comisión de jóvenes de Mujeres a Venir. Está Irene y está Lidia, que van a hacer luego sus preguntas. Así que, sin más, yo creo que qué mejor para entrar en el debate que contar, en primer lugar, con la protagonista de la presentación, que no es otra que Susana. Así que, Susana, tómate el tiempo que necesites, que estamos deseando escucharte. Muy bien, buenos días, buenas tardes a todos. Buenas tardes a mi querida Lola, a mi querida editora, a María Luisa, y a las mujeres a venir. Siento muchísimo no estar ahí presencialmente, pero realmente mis condiciones físicas de la cabeza para abajo no son idóneas. Empezamos cuando queráis. Cuando empecé este libro, pues realmente hay dos versiones. Una más corta que empezaba en 1980 y terminaba con la guerra de los Balcanes en 2001, 2002 más o menos. Y después, bueno, en medio se cruzaron dos libros más, lo dejé, lo aparqué y te das cuenta de que tú cambias y cuando coges otra vez el manuscrito, los personajes pues han decidido que la historia tiene que ser más amplia y explicar más cosas. Y entonces, si bien en la primera borrador, se puede decir, habían dos protagonistas, tres contando un chico, un hijo, en estas se ha multiplicado, puesto que la protagonista retrocede a su abuela paterna, que es una mujer nacida en 1906-1907, con lo cual cuando es una mujer, digamos, en plenitud o cuando empieza la plenitud, es una mujer sobre los 20-22 años, empeñada en estudiar en la universidad. Pero son otros tiempos. Hablamos de París, puesto que la novela empieza y termina en París, el París de los años locos, y entonces ahí empieza toda una historia. En realidad, la historia de la abuela explica, pero no os lo voy a contar todos, hacer spoiler a lo bestia, no lo vamos a hacer. Con lo que he de deciros que la abuela es muy fundamental, no solamente con relación a la nieta, sino que con relación a lo que ha sido el devenir de las mujeres durante el siglo XX. Yo tengo así una serie de preguntas, no sé si debo esperar a contestarlas o debo continuar con mi relato.
Continúa. Estamos deseando conocer, bueno, el contenido un poco de la novela, el por qué estamos en una asociación feminista. Yo creo que has tocado un tema que nos llega a todas al corazón, que es el tema de la mujer. Has hablado del París de los años locos, así que, bueno, por nuestra parte puedes comentar todo aquello que consideres, ¿eh? No vas a quitar las ganas que ya tenemos de leer la novela. Y ayudar a los que no han leído la novela, yo me la he leído, es complicada. Vamos a ver. Entonces, ayudar a los que no han leído... Ayudar, dice María Luisa, voy a trasladar sus palabras literalmente, ayudar a aquellas que aún no han leído la novela a que lo hagan y a entender un poco sepan lo que la autora ha querido decir, de verdad. Los mensajes principales que hay detrás de la novela. Veamos, cuando os hablo de este inicio, que es en los años locos, pues os puedo decir que, porque si en un principio había una protagonista, en este momento los protagonistas se han diversificado. Os he hablado de esta mujer, que es una mujer de unos 20 años, que lo que quiere es ir a la universidad, pero pertenece a una familia, digamos, de la alta sociedad y que en aquella época, pues, su destino era casarse. Con lo cual, pues, su ambición, pese a que insiste, pues es denegada. Ha sido muy interesante meterse en el personaje, porque yo lo que he hecho es narrar al mismo tiempo todo lo que pasaba por detrás del personaje, de cada personaje, y por lo tanto he recorrido todo el siglo XX con todo lo que significa la historia del siglo XX, que demuestra que por más que tengamos ilusiones, hombres y mujeres en este caso, por más que tengamos proyectos, hombres y mujeres, aunque las mujeres lo hemos tenido y lo seguimos teniendo aún más difícil, el siglo XX ha sido un siglo muy convulso en guerras, y las recorre fielmente. Recorre no solamente las guerras, sino qué pasa económicamente, políticamente, y no solamente en París, que es donde empieza. Empieza en París, pero recorre Londres, recorre Barcelona, recorre Nueva York, es decir, y siempre condicionado por lo que le está sucediendo en el mundo. Con lo cual es un libro que, si bien habla de cómo ha evolucionado la mujer, cómo ha luchado durante todo este siglo XX, también es un libro que habla sobre el concepto de la libertad. ¿Somos libres? ¿Lo hemos sido alguna vez? No estamos condicionados por nuestra educación, o sea, desde la cuna ya estamos condicionados. ¿Dónde nacemos? ¿En qué momento nacemos? Y entonces tú lo vas viendo no solamente en este primer personaje, los años 20, sino que en el hijo, en la nieta, en fin, en todo lo que es el árbol de esta novela, que te das cuenta de que al margen de que la mujer pues ha progresado enormemente, pese a las guerras, pese a no sé qué, pese a no sé cuántos, la verdad es que no por ello ha dejado de estar sujeta a lo que estaba pasando. Como ahora mismo, o es que somos los mismos de hace 2 años, cuando jamás imaginamos una pandemia, cuando jamás imaginamos una guerra en Ucrania. No somos los mismos, estamos pagando un precio. Y quizá los proyectos de cada uno de nosotros tengamos que cambiarlos. Pero también es un libro sobre la lucha. No hay que nunca dejar de luchar, nunca, de nunca, de nunca. Y esto lo hace la primera generación, la segunda, la tercera, y llegamos hasta la cuarta. Pero tampoco me hagáis contaros tanta cuarta. En la cuarta se abre un capítulo. Yo en realidad la novela la he dejado abierta en el sentido de que estamos en el año 2001, 2002, en una generación en que un chico y una chica, que no son hermanos, pero tienen una relación muy fuerte y muy estrecha, pues tienen el futuro ante sí. Y bueno, con ese futuro ante sí, pues cada cual puede imaginar qué es lo que puede ser. Desde luego, el presente de la mujer, el pasado de la mujer no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. Guerras aparte, política aparte, economía aparte. Ahora, la mujer en Occidente
tiene todas las posibilidades, todas, absolutamente todas, para luchar por sus metas, por sus proyectos, absolutamente todas. Bueno, por lo tanto, somos más responsables que nunca, creo, de nuestro futuro. No debemos acomodarnos. Yo me quedo muy sorprendida cuando veo las nuevas mujeres que están de moda, la nueva fama. Yo escojo el prestigio. Quizá lo tengo, quizá no lo tengo, pero lucho por ello, no por la fama. Lucho por ello. Yo creo que debemos luchar cada cual en el camino que escoja, en la carrera que escoja, en los estudios que escoja, en el proyecto que escoja, volcarse en él, porque solamente a través de él tendrá independencia, podrá enfrentarse a un hombre, le podrá contestar tantas veces como sea posible y hasta llevarlo a los límites que ella quiera. Eso es lo que pienso que he intentado transmitir en este bosque de magnolios que atraviesa pues, 4 generaciones, 80 años y varios países con distintas culturas, con exilios, porque el exilio es algo absolutamente permanente. Si pensamos en la Segunda Guerra Mundial, pues claro, los judíos que pudieron escaparse, que no fueron todos, pues escaparon, como ahora mismo está sucediendo en Ucrania. Y bueno, o sea, es un libro de lucha, de incógnitas, de si somos libres, de si la mujer puede avanzar. A la mujer cuando se le ponía cortapisas, ¿qué hacía? Pues conformarse, pero tenía una obligación que uno de mis personajes cumple a la perfección, y es que ya que no podían trabajar o estudiar, pues tenemos la obligación de educar, y educar es importantísimo. Somos responsables. Es verdad que el hombre ahora participa más, es más copartícipe de la educación de los hijos que tienen en común, pero el peso todavía cae y recae sobre la mujer, eso sin hablar de las mujeres que han decidido ser madres solas. Es importantísimo que le enseñen a sus hijas, a sus hijos, a ambos, de cuál es nuestro sitio en el mundo. A nosotras, a las mujeres y a los hombres. La educación es importantísima. Por eso me lamento, por eso he de decir que también es un libro algo nostálgico, puesto que he hecho faltar enormemente una educación más humanista. Quizá, claro, hemos hablado de tecnología, la tecnología es maravillosa. La tecnología ha permitido que yo, que en este momento no me es muy fácil caminar, pues pueda estar con vosotros, qué maravilla. Ha permitido a la ciencia avanzar enormemente. Ha permitido, en fin, todo lo que nos puede, le está permitiendo cosas impensables. Pero al mismo tiempo, en detrimento, a mi parecer, de una falta de conocimiento, de leer más, de que la música no forme parte de nuestra educación, ni la filosofía, ni el latín, ni el griego. Todo eso quizá suene muy para atrás, muy antiguo. Pero yo pienso que la tecnología debería ser compatible con una educación humanista. Y por lo tanto también es un homenaje a Stefan Zweig y su mundo de ayer. Si hay alguna pregunta, yo contestaré con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, Susana. Voy a anotar un pequeño resumen de los mensajes principales que has querido transmitirnos. Luego me dirás si he sido fiel. El primero, la lucha, el mensaje de lucha de, sobre todo, todas las mujeres. La responsabilidad que tenemos todas y cada una de nosotras también, especialmente de trasladar a nuestros hijos una educación humanista, y luego el mensaje también de libertad, ¿no? Para mí son esas palabras, ¿no?, las que resumen un poco el mensaje principal que has querido transmitir con tu novela, y de verdad que me has dado ganas de, vamos, creo que la voy a empezar ya esta noche. Ahora vamos a continuar con el debate. Voy a ceder en primer lugar la palabra a Lola Gavarrón. Ella es escritora y periodista, creo que es una de las personas que mejor conoce ahora mismo la novela de la que estamos hablando. Así que, Lola, cuando quieras te dejo que intervengas, que nos hagas los comentarios que consideres oportunos. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido también. Gracias, Susi, que me parecía que estabas aquí, hija.
Bueno, y lo primero que... ¿Qué más hubiera yo querido? Y darte un abrazo enorme. Nos debemos un encuentro. Perdóname. Lo primero quiero felicitar a la editora, a María Luisa Samaranch, porque yo sigo pensando que la gran edición nace en Barcelona, en España, y quizá porque mi primer libro lo edita Tusquets, el tercero lo edita Anagrama, en fin, que yo creo que vosotros tenéis ediciones nicho, ediciones muy selectivas, que llegan a todas partes, porque en Hispanoamérica todo lo que se edita en España y en particular en Barcelona es muy bien recibido y gracias a Dios que existe ese mercado para nosotros. Lo segundo, Susana, pues hija, es que tú y yo somos dos diplodocus, porque como nos conocimos cuando los salones Gaudí de Barcelona tenían atracción internacional, y estoy hablando de los años 80, 90, Susana dirigía los salones, dirigía el Salón Gaudí Mujer, el Salón Gaudí Hombre, venían periodistas de todas partes, salía en el Vogue Uomo, en el Vogue París, en el Harper's Bazaar, o sea, lo que pasaba en Barcelona tenía una resonancia internacional muy importante y gracias también un poco a ella, a ti, porque sabías armonizar tensiones y sabías siempre suavizar los momentos difíciles que lo vivimos, porque la vida es conflictiva y es lucha, como habéis dicho antes, ¿no? Y vivimos momentos muy difíciles y ella lo supo resolver muy bien. Y lo tercero, quizá porque a ti y a mí nos ha unido la moda y porque este libro generosísimo, porque tiene 500 y pico páginas, Susana, pero hija, tú no has dormido escribiéndolo. Impresionante, ¿eh? En los tiempos que corren, escribir un libro tan grande y una generosidad impresionante. Pues yo me he fijado en Chanel, fijaros, porque fue una exiliada. Porque Chanel en Francia ahora es un monumento nacional, pero en vida se las hicieron pasar canutas. Y tuvo que exiliarse. Y tuvo que exiliarse por el mismo hilo conductor que recorre toda la novela, por su antisemitismo. Porque Chanel, cuando llega la Guerra Mundial y ve que con un poco de suerte se va a liberar de los dueños de su empresa, que son dos hermanos franceses llamados Berthemer de apellido, que son judíos, pues piensa, pues ha llegado el momento, porque claro, ya no tenía nada claro el negocio que había hecho con el número 5, sobre todo, porque el que ha hecho que la casa Chanel sobrevive y resista a todo lo que ha pasado en el siglo XX ha sido el número 5, que es un poco como la Coca-Cola. Son los dos productos icónicos del siglo XX. Y entonces ella, además de aprovechar para liberarse de muchas oficialas y de muchas empleadas, porque ahora hasta la casa de costura más notable, por ejemplo, Lorenzo Caprile, que es una casa de costura importante y buenísima, tiene 12 empleados. Pero es que en aquella época tenían 5.000, 6.000, 28.000. Lysial Delon, que era el presidente de la Cámara Sindical Francesa, tenía 24.000 personas empleadas y no tenía el gancho que podía tener Chanel o Schiaparelli o, bueno, entonces no existía ni Balenciaga tampoco. Entonces me he fijado en Chanel porque en 3 o 4 páginas interesantísimas, que son un poco quinta esencia de las actitudes que toman las personas a veces en la vida y que les hacen decantarse malamente, que diríais vosotros en Barcelona, malamente. Chanel se decanta malamente. Y se supone que para salvar el taller y para salvar a las oficialas y para salvar a su clientela se une a un general alemán. Y ambos viven pública y notoriamente en el Ritz de París, con lo cual el escándalo estaba servido. Entonces, claro, termina la guerra, pero todo esto era también, en su foro interno, lo que ella estaba pensando era cómo librarse de estos hermanos que tenían el control de la marca simplemente al tener el control de la división de perfumes. Y bueno, pues termina la guerra y lo que en otras personas hubiera sido
pues desde cortarle el pelo en público hasta hacerla pasearla desnuda por la calle, porque hay que ver las degradaciones humanas son múltiples y diversas, ¿no? En su caso ella se salvó. Y se salva porque interviene Churchill, que era un habitual de la pausa, que era su residencia de verano en el sur de Francia, y de alguna manera tenía que agradecerle todos los momentos felices que había pasado en la pausa. Pero esto no exime un exilio de 9 años, que teniendo en cuenta lo que era Chanel y la vivacidad y la rapidez que tenía concibiéndolo todo, le debió parecer una eternidad. Y además en Suiza, que es el país probablemente más aburrido de toda Europa. O sea que el exilio realmente fue una doble condena la que tuvo. Y bueno, sabemos un poco de su estado de ánimo, que era el pobrecito muy nulo, muy pequeño, porque Paul Morand, el gran escritor francés, va a visitarla y escribe un libro extraordinario que con tu permiso lo recomiendo, que se llama La Lyre de Chanel, o sea, el aire de Chanel, el estilo, que es todas las confesiones que ella le hace en ese exilio nada dorado, porque se aburría como una mona, tuvo depresiones profundas, en fin, para ella fue casi como, no sé, hasta se cuestionó si merecía la pena seguir viviendo, ¿no? Y es un libro extraordinario sobre el poder, sobre el lenguaje del vestido, sobre por qué empleaba aristócratas en su tienda, en la Rue Cambon, porque así se enteraba de todo, sin salir por la noche, porque Chanel no era nada noctámbula. A partir de las 12 todo le aburría y se iba a la francesa, nunca mejor dicho, se iba de los sitios. Y es un libro maravilloso sobre el poder de la moda y el poder de una persona a la que nadie esperaba y que, sin embargo, en un siglo tan elitista y tan jerarquizado como el siglo XX, irrumpe por la fuerza de sí misma y se hace un puesto que durante los años 20 y durante los años 50, cuando vuelve, porque como sabréis vuelve y ese es el origen de la leyenda, vuelve con 71 años, cuando nadie la esperaba, se habían olvidado de ella y decide volver. Y vuelve y hace un desfile en París en el año 56 con todo lo que antes le había hecho triunfar y entonces la prensa francesa no puede ser más cruel con ella y dice que es una penosa retrospectiva. Y sin embargo la prensa americana, en particular Carmel Snow, la directora de Harper's Bazaar, se da cuenta del futuro, la avenida que había en ese proyecto que ella presentaba de mujer trabajadora, pero que por el hecho de trabajar no significaba que olvidara su coquetería y sus ganas de gustarse a sí misma y de sentirse fuerte y orgullosa de su imagen. Y bueno, ahí empieza la leyenda y eso me ha interesado muchísimo porque tú dejas caer efectivamente que Chanel se comportó muy malamente durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no lo dejo caer, lo explico documentadamente. Y además, al mismo tiempo, también expreso mi admiración, que fue precursora, que fue adelantada a su tiempo en muchos sentidos, no solamente porque cambió el estilo de la mujer, o sea, la liberó, por lo menos la liberó en vestimenta, iba encorsetada en el sentido exacto de la palabra, sino que la liberó pues, en muchos sentidos. E incluso fue precursora, fue una empresaria, sobre todo porque además hablamos de una persona sin formación, sin ninguna formación. O sea que sí, efectivamente, pues sí, o sea, he hablado de Chanel con admiración y con una cierta antipatía. Pero recuerda, Lola, que me llamo Fluchman. No, sí está muy bien visto, pero evidentemente fue una de las primeras mujeres de negocios. Y no hay tantas que lo sepan hacer y de crear empresa. Pero bueno, lo más interesante de todo es que la familia brasileña judía se da cuenta que tiene que limpiar su imagen. Tiene que limpiar su imagen porque si no, no puede producirse la vuelta, que es lo que ellos también desean, porque por muy fuerte que sea una división de perfume, está ligada a la moda.
si esa marca no sigue produciendo imágenes potentes de moda, esos perfumes no funcionan. Y bueno, pues ya lo sabemos. Vuelve en los años 50 y luego cuando muere lo recupera todo. Lagerfeld está ahí 30 años manteniendo la llama de la casa, muy bien mantenidos además, y nos encontramos con que una mujer que nadie esperaba y que tiene que exiliarse 9 años y que en algunos momentos toma actitudes que le vinieron muy mal, como esta, por ejemplo, de declararse antisemita durante la Segunda Guerra Mundial, pues sin embargo domina la moda en el siglo XX, en los años 20, en los años 50 y a partir de los 80. Y ese es un fenómeno tan interesante que hay como 40 y tantas biografías y nunca he visto tan claro explicado como estas 3 paginitas tuyas por qué tomó esa actitud. Bueno, no quiero monopolizar el tema con Chanel porque es que el libro es un tesorito. Pero ahora todo el tema del antisemitismo, yo encuentro que Susana lo ha tratado con una sensibilidad. Y yo que soy muy, o sea, que no soporto esta época terrible de Francia, que me avergüenza, me he parado mucho en todos los pasajes, bueno, por el pequeño Luca, ¿no? Se llama Luca, que se va a la azotea con la estrella amarilla, porque vienen a buscar a sus padres, ¿no? Y él se da cuenta que vienen a buscarlo porque son judíos, y el chico se va, Elías se va a la azotea y se salva, ¿no? Porque se quita la estrella es lo que durante la colaboración en Francia habían obligado a los judíos a llevar una estrella para que lo identificaran. Y yo he encontrado, te lo digo porque si tú puedes insistir un poco sobre este aspecto, que la manera que ha tenido Susana de tratar todo este periodo es maravillosa. Sí. Como la época también de nuestro exilado político, que se va durante la guerra civil, después de la guerra civil, antes de la guerra civil se tiene que ir, y cómo vive, yo creo que tiene una especial, no sé, transmite de una manera muy sensible, con mucho cariño toda esta época. Y el tema del antisemitismo es lo que me ha llegado más, porque entiendo que lo comprende y que lo ha interiorizado muy bien. Así que bueno, si tú puedes seguir un poco... Bueno, yo creo que luego, porque además María Luisa tiene muchas cosas que decir. Hay una recopilación al final de textos traducidos que a mí me enamora. Empieza por Olivia, este personaje también. Dios reúne a los que se aman. Es que es fabulosa esta frase, fabulosa. Y como esta, muchas otras, Susana. Es un libro muy bonito, es un libro de Águila Real. O sea, tú has planeado sobre momentos históricos difíciles, muy duros, muy polémicos, muy mortíferos, porque es que en la Segunda Guerra Mundial mueren millones de personas, millones de hogares destruidos. Y esa secuela queda un poquito. A mí en una época de mi vida me tocó ir mucho a Alemania y no se podía hablar de la guerra en Alemania, y es comprensible, son heridas que tardan 80, 90, 100 años en curarse. Y me encanta cómo planeas tú sobre estas situaciones y siempre está tu palabra de escritora, o sea, de persona que es capaz de recrear un mundo, pero recrearlo para mejorarlo. Eso he intentado, es decir, sí, claro, o sea, realmente las guerras es que no las gana nadie, eso también lo decía Eleanor Roosevelt, ¿no? Que no hay nadie que gane en las guerras, porque para ganar una guerra tienes que destruir tantísimo. Entonces, sí, he hecho una gran inmersión, no solamente en la guerra, sino en la posguerra. Hay todo un episodio que además yo lo hice, o sea, cuando abrieron el Checkpoint Charlie en Berlín y cayó el muro, pues me fui a Berlín. Era un momento realmente histórico, y me metí por sus calles, por el Berlín del Este, por el Berlín ocupado, que ya no estaba ocupado. Y me sorprendió mucho, me conmovió mucho ver a la gente mayor
encerrados en sus casas, ahora que eran libres. Los jóvenes salieron disparados. Es lógico, tenían 18, te los encontrabas en el otro Berlín, admirados de cómo se vivía en él, solamente que al otro muro. Pero en cambio los que ya los cogieron con 60, 70, 80 años dijeron, oiga, es que ya lo hemos perdido todo. Me dediqué a recorrer casas, a entrar en pisos, a hablar con ellos, a ver en qué condiciones estaban viviendo. Y fue muy, muy apasionante. De una manera u otra he hecho que una de las protagonistas pues haga este recorrido de otra manera, pero que lo haga. Que lo haga porque vale la pena. También los vencidos, no es que me den pena los nazis, como te puedes imaginar, pero hay que ver cómo se queda un país después de una guerra, y cómo se quedan sus gentes y todo lo que han perdido y todo el futuro. Fíjate que después, por unas cuestiones de familia, tuve que ir a Berlín durante, una serie varias veces, y generalmente acompañando a mi madre porque tenía temas pendientes de la familia, etc. Pero la vez que más me sorprendió fue que una vez que fui yo sola a un despacho de abogados, pues aparecieron dos abogados jóvenes de 30 y pocos años ambos, y yo iba simplemente a pagar una minuta al cine, era de emisario. Y ¿sabéis lo primero que me dijeron es, oye, es que nosotros no tenemos culpa de lo que pasó, no tenemos culpa. Y yo me quedé muy sorprendida porque dije, claro que no tienen culpa, nadie les echa la culpa. Eso te estoy hablando del año 90 y pico, o sea que, fíjate tú, después la guerra acabó en el 45. Y 40 años después te pedían disculpas. Gente que no habían ni nacido. Es decir, esto, si no nos hace pensar, es que me parece tan imposible que vuelva a haber, no te diré que en el corazón de Europa, pero en Europa, una guerra ahora mismo, después de todo lo que hemos visto, porque además ahora se sabe, antes no se sabía, ahora se sabe todo. Bueno, y dejo así, continúen los presentadores. ¿Te parece? Bien. Lola, no sé si querías añadir algo, o si no, vamos a pasar ahora en turno de palabra a nuestras jóvenes de la Comisión Jóvenes de Mujeres a Venir. Tenemos a Irene y está también Lidia. Os doy la palabra para que preguntéis. ¿Que se han leído el libro? Que se han leído el libro y van a hacer las buenas preguntas como... Y dentro de Avenir hay que explicar lo que es la Comisión Joven. Sí. Pues la Comisión Jóvenes es una comisión que, de hecho, tenemos aquí la suerte de tener a su dirigente, ¿no? A su directora, a Teresa Castillo. Y bueno, es una comisión que surgió hace ya un año, ¿no? ¿Cuántos años? ¿Hace ya 3 años? ¿Cómo pasa el tiempo, madre mía, con esto del COVID? Y surgió, bueno, pues de la inquietud de hacer evolucionar un poco Mujeres a Venir, integrando a las jóvenes que al final, bueno, pues tienen una serie de inquietudes, ¿no? Tienen unas ideas que son al final el futuro de la asociación, ¿no? Así que bueno, encantadas de tenerlas aquí y de que nos sirváis un poco para hacer esas preguntas a Susana, vosotras que sí que habéis leído el libro. Así que bueno, os dejo la palabra. Muchas gracias. Hola Susana, encantada de verte y presentarme. Soy Te pierdo, no sé cómo. ¿Se me escucha? Bueno, perfecto. Más. Sí, acércate un poco más a eso. Entiendo que a la cámara. Encantada de saludarte. Soy Lidia. Igualmente. Después de leer, mi compañera y yo, después de leernos el libro, pues nos han surgido unas cuantas preguntillas que estaríamos encantadas de ver si nos puedes responder. En este libro abarcas grandes temas de actualidad, como pueden ser grandes guerras, como pueden ser maternidad, como puede ser libertad, como muy bien has dicho. ¿Crees que las mujeres de tu libro son heroínas por su lucha incansable hacia sus ideales, hacia la independencia, hacia esa libertad? En la primera parte no te lo he oído, te digo el final. ¿Crees que estas mujeres qué? Que si crees que las mujeres de tu libro son heroínas por la lucha esta incansable que han tenido o que tienen hacia sus ideales, hacia la independencia, hacia esta libertad. Varias de ellas sí lo son, sin duda, son mujeres que luchan abrazo partido por sus ideales o por lo que creen que debe ser su vida.
pero también hay mujeres que pasan en plano. Porque el bienestar hace que puede ser que nos acomodemos. O hay unos motores constantes hacia la búsqueda de uno mismo, no te voy a hacer triunfo, pero hacia la búsqueda de uno mismo, hacia realizar tus proyectos. O existe esto, o si no, el bienestar pues, puede producir personajes inocuos. Entonces, sí, algunas de mis protagonistas, las protagonistas más potentes, sin duda, son mujeres que luchan. Las otras, para que se vea justamente la diferencia, pues se acomodan simplemente a vivir porque tienen una economía que se lo permite. Era muy frecuente que la mujer no trabajara. De hecho, para muchos hombres, incluso te diré que no solamente de alto standing. Yo me acuerdo que cuando me subía a los taxis y era joven todavía, me asombraba que el taxista me dijera: mi señora no me trabaja. Con orgullo. Y yo pensaba, ¿cómo se debe aburrir todo el día? Quizá no, a lo mejor estoy equivocada, a lo mejor, pues bueno, no sé, pasar la aspiradora es apasionante, pero yo creo que, en fin, yo creo que es compatible, en fin, pasar la aspiradora es un cuarto de hora, luchar por tu vida es toda la vida. Entonces sí, las mujeres, están ambas mujeres, las mujeres que buscan sin cesar, que tienen referentes constantes, puesto que hablamos de generaciones. En realidad hay 3, casi 4 generaciones. Pues ves como una se va encadenando a la otra. Unas optan, la primera hace lo que le toca hacer, porque bueno, es lo que te decía al principio de la presentación, que estamos en los años 20 y acepta pues el matrimonio que le proponen sus padres. Era muy frecuente que los padres concertaran matrimonios. Esto les pasa ahora pues en otras civilizaciones y les pasa a mujeres muy jóvenes, o les pasa a las ancianas que en este momento no les dejan ir a la escuela. A mí esto me espanta, porque además no sé qué podemos hacer por ellos. Pero ya que en Occidente podemos hacer tanto por nosotras mismas, pues sin parar hasta el último día, porque además el motor de todo el cuerpo es la cabeza. Muchas gracias. Hola Susana, yo soy Irene, encantada de conocerte y encantada de haber leído tu libro, la verdad que ha sido un placer. Y bueno, siguiendo un poco con el tema de la libertad, que es un concepto que atraviesa tu novela, bueno, como estamos comprobando tu vida y tu obra, quería preguntarte un poco más personalizada la pregunta de cómo es tu relación con la libertad y cómo ha afectado esta relación a tu identidad como escritora. Te voy a decir una cosa, yo he luchado siempre para hacer las cosas equivocada, o sea, erróneamente o no, porque claro, tú te equivocas, pero sí he luchado siempre por hacer las cosas como yo creía que se debían hacer. Ahora que han pasado los años de alguno de estos hechos, pues pienso que pagué un precio muy caro y no siempre con resultados, porque el que tú oses, o el que tú osaras, o el que tú oses, no sé si decirlo en presente, pasado o futuro, el que tú osaras romper esquemas y hacer cosas, pienso que como decía Lola, pues efectivamente me conoció que yo era directora de salones de moda, pero no solamente era muy joven, sino que además era la única mujer. Te puedes imaginar que en un mundo de hombres, cómo me miraban y nos miraban a todo el equipo que empezamos yo y una secretaria y acabamos siendo 18 personas en mi departamento. Bueno, pues hubo quien lo vio bien y hubo quien lo vio mal. Y así a lo largo de mi carrera profesional, de mi vida profesional, ha sido siempre igual. En realidad se trataba de más que buscar la libertad a través de la superación de lo que yo creía que debía ser mi vida. No siempre acertando, he sido una vez más. Pero en cambio, como escritora finalmente soy libre, yo puedo escribir lo que me da la gana. O sea, escribir, como pintar, tú puedes hacer lo que quieras. Luego serás más o menos leída, más o menos querida, más o menos buscada. Pero escribir es un acto de libertad. O sea, al fin, en este sentido, soy libre. En otros sentidos no, todavía tengo una familia, tengo hijos, tengo marido. Pero en este sentido,
soy absolutamente libre. De verdad, es un privilegio pues haber podido no solamente escribir este libro, sino que estoy deseando, digamos, estar en forma para continuar, porque ahí soy libre. Muchas gracias. También, un momento, también sé en muchas otras artes y en muchas otras disciplinas creativas, más que artes, disciplinas, porque llamarme artista ya me parece ya demasiado. No, pero en disciplinas creativas, en general, uno es libre. Volviendo un poco a la trama, Susana, ¿crees que puede existir similitud entre... ¿Hola? Sí. ¿Me escuchas? Jolín. A ratos no. Bueno, esta vez lo conseguimos. ¿Crees que puede haber similitud entre Charlie Claire y sus guerras, entre comillas, con las guerras actuales de las mujeres de hoy en día, como por ejemplo la violencia de género, la desigualdad, entre muchas otras? No, he de decirte que no, que por lo menos mis protagonistas, ninguna de ellas sufre violencia de género. En fin, lo máximo que hay es episodios de una separación, y una separación ahora y siempre nunca será fácil. Vamos, quiero decirte, las fáciles son las excepciones y a veces se puede hacer o decir cosas que no debería ser, porque en definitiva se supone que son dos personas que se han querido y eso debería prevalecer. Esto y el respeto. Pero no son mujeres, que no se habla de la violencia de género. Se habla de que son mujeres, sobre todo las de la primera parte del libro, sometidas a las costumbres de la sociedad de aquel momento. Fuera del país que fuera, porque, bueno, Estados Unidos acaso no era muy conservador. Muy conservador. Es decir, no. Claro que Claire, que es la abuela, influye sobre su nieta, pero para que vuele, para lo que ella no pudo hacer, para que lo haga. Pero no se habla, no, realmente no he pretendido hablar sobre el maltrato, que podría, pero no. Bueno, pues justo me das pie para mi próxima pregunta porque me llamó mucho la atención el vínculo entre Charlie y Claire. Y bueno, me hizo pensar mucho en el tema de las referencias, ¿no? De lo importante que son tener mujeres referentes, porque abren puertas. Y me gustaría preguntarte por algunas de tus referentes y cómo crees que tu papel como escritora y regalándonos esta obra y otras obras, como La pasión de ser mujer, ¿cómo crees que puede influir en escritoras más jóvenes también? Me has preguntado porque te he oído un poquito. Dos cosas. Por un lado, me has preguntado por mis referentes. Sí, y por otro lado, ¿cómo crees que puedes ser tú un referente para mujeres más jóvenes? Mira, en esto no es el libro de los que hablamos hoy, pero en fin, escribí un libro que efectivamente del que habéis mencionado en algún momento, que se llama La pasión de ser mujer, y ahí se escogieron a 12 mujeres que han marcado una época. Yo de este libro soy coautor, pero yo soy coautora de la parte que más me gusta, que es la biografía. La otra noveló, digamos, una vida. Entonces te voy a escoger 3 mujeres de este libro. Una es Emilia Pardo Bazán, la otra es Madame de Staël y la otra es Fretum, bien opuesto. Pero esto es el valor del talento, del trabajo, del talento. Hay que creer que hay personas con talento y se salen de donde sea, con talento y mucho trabajo y mucha disciplina. Porque, en definitiva, Madame de Staël y Emilia Pardo Bazán, ambas, no son coetáneas, hay unos años de diferencia, 40, 50 años de diferencia entre una y otra, pero las dos pertenecen a familias aristocráticas, con muchos medios económicos. Pues ni Emilia Pardo Bazán ni Madame de Staël se resignaron al papel de mujer florero, que era lo que solían ser las mujeres en aquel momento. Son mujeres que luchan, que trabajan, que publican, que tienen amantes. En el caso de Madame de Staël, incluso hijos ilegítimos. En fin, yo más libre que esto y, en fin, es severamente castigada por su madre, que no la deja ni despedirse en su lecho de muerte, ¿no?
todo tiene un precio, todo tiene un precio. Esto en el libro, A través del bosque de magnolios, que es el que nos ocupa hoy, empieza diciendo que la libertad existe, solamente hay que pagar su precio, que no es una frase mía, es de moda. Pero es que es verdad, y entonces ambas pagan un precio. Y la tercera, que era Raquel Meyer, pues era una cupletista, nacida de una familia paupérrima, a base de belleza, pero también de talento, y de un trabajo tenaz, de observar hasta dónde podía llegar copiando, si hacía falta, pues se convirtió en la actriz mejor pagada del mundo. Una mujer que había sido analfabeta. Y además, fíjate tú, generalmente en estos casos acaban arrinconadas, pues puede que pobres, arruinadas, porque como les ha faltado esa preparación de base que te sirve para continuar toda tu vida, por eso incido siempre en la educación, porque bueno, si estás preparada a afrontar las adversidades. Pero el caso de Raquel Meyer era tan talentosa, tan intuitiva, tan de esto, que no murió en absoluto en la pobreza, pues no, vivió como llegó a tener un palacete en París y otro en la Costa Azul y en fin, vivió muy bien porque se ganaba la vida espléndidamente, pero luego cuando se retiró discretamente en un piso del ensanche barcelonés y bien, sin ningún problema. O sea, estas serían los referentes sobre las que además he escrito. Me siento más identificada, si tú quieres, con las escritoras, porque es lógico, con las que opinaban, pero he querido reivindicar a las personas que sin medios salen, porque se salen. Y después, hoy en día tenemos cantidad de mujeres musulmanas brillantísimas, que están haciendo carreras fantásticas. Pues unas han escapado a un matrimonio concertado, siendo niñas, que luchan para que otras mujeres puedan estudiar, para que alcancen este nivel de independencia y conocimiento que ellas han conseguido. Todas ellas y cada una de ellas me merece un respeto. Mira, me miraba el otro día la obra de Hadid, de la arquitecta que murió inesperadamente y joven, y pensaba, caramba, o sea, es fantástico, o sea, hay vidas de mujeres maravillosas. Como también lo es, por ejemplo, pues hay una mujer a la que no conozco, pero tengo muchas ganas de conocerla, que es libanesa, se llama Thérèse Jamaa, que es vicepresidenta en este momento de Huawei. Pues a mí me parece una mujer extraordinaria porque, bueno, con su familia estuvieron escondidos en un zulo durante tiempo y era una niña. Pues, y luego fueron a París, pero tuvieron que volver al Líbano. Y esta capacidad de lucha constante, es que la vida es lucha. Y esa fama efímera que da estos personajes nuevos de la televisión, que te digan, me parece muy poco interesante, y además, como la vida de los futbolistas tiene la vida corta. Muchas gracias. Teníamos un par de preguntitas más. Bueno, Angelina y otra más. Y estamos. Vale. El mundo de ayer, reflejado en el libro, Susana, tiene muchos paralelismos con el mundo de hoy, con la sociedad actual. Y después de indagar un poco en tus entrevistas, da la sensación de que eres poco optimista en cuanto a la evolución en positivo del ser humano en general. ¿Es así? Sí, no te puedo decir más. Es así. Eso me tendría que... O sea, me retrocedo casi al principio, y cuando he empezado mi intervención, porque la tecnología está ganando. ¿Tú crees que es normal que dos personas estén con el móvil mandando WhatsApp sin hablarse? Es que hasta me acuerdo que en Venecia, o en un viaje que hice con una hija que en aquel momento pues tenía 14 o 15 años, y cenábamos en un sitio muy mono, con mucho encanto y tal, o sea, muy romántico. Lo que pasa es que no era una cena con mi hija. Al lado teníamos sentados una pareja que se pasaron todo el rato con sus móviles. Yo lo he encontrado alucinante. Con lo cual, pues sí, estoy un poco desengañada de... A lo mejor estoy tremendamente equivocada y lo que están deseando es que desaparezca gente que piense como yo. Pero sí, he hecho
a faltar más lectura, más preparación, más música, más poesía, porque bueno, es que pronto no sabrán, yo creo que no saben ni multiplicar, y además solamente tengo que leer, por ejemplo, es que yo hasta los WhatsApps los escribo como enteras las palabras. Casa, K-S-A, de verdad cuesta tanto poner C-A-S-A. Bueno, así es como lo veo. Este es mi desencanto. Este es mi desencanto. También, puesto que Lola ha hablado de moda, y todavía yo de vez en cuando participo en coloquios de moda, también he hecho en falta que, en fin, cuando, sobre todo en verano, yo pienso, si mi padre o mi abuelo se levantaran de la cama, de su tumba, y se plantaran en una villa importante, en Serrano mismo, o el Paseo de la Ciudad de Barcelona, o en la Rambla de Barcelona, creería que salen de la cama, entre los pelos despeinados, la ropa que parece vieja, etc. Pues bueno, yo ya entiendo que estamos en otro momento y no hace falta ir con tacones de 12 centímetros, pero bueno, es que rozamos el que no que seamos desaseadas, pero que lo parezcamos. Yo estoy como Lola, que va sin el pincel. Es que no, vamos, Lola es un prodigio verla. Yo que voy siguiendo cómo va y qué hace y cómo le gustan los detalles, los complementos, cómo ama estos pequeños detalles. Bueno, pues eso es agradable para la vista. Ya llegará, quizá tiempos en que no podamos hacerlo, pero mientras podamos hacerlo, pues sí, tengo un cierto desencanto. No eres la única. Bueno, yo tengo una pregunta que creo que es un poco lo contrario, porque leyendo también entrevistas y que sigue en Twitter y en Instagram, viendo un poquito temas a los que te suele referir, siento que eres una persona que reivindica mucho la pasión y me surge una pregunta un poco a lo mejor loca, pero ¿crees que la pasión, los cuidados y el amor son quizás una manera de ir hacia un futuro menos patriarcal? ¿Crees que puede ser una vía? Los cuidados y el amor, sí, rotundamente. Sin duda. ¿O acaso no cuidamos a nuestros hijos, a las personas que queremos, a los amigos? En fin, claro, el amor va con los cuidados. Y fíjate que mi primer libro se llamaba Mi cáncer y yo. Ya sabéis que el cáncer no es un regalo. Y antes, en lugar de escribir una frase de Motherland, escribí una de Cioran, pero también escribí una que decía que desde que pasé este cáncer, ningún dolor ajeno me es ajeno. ¿Por qué no? Porque no puede ser. Por lo tanto, para mí los cuidados y el amor sí es importante. La pasión afortunadamente no dura mucho, porque madre mía, que viviéramos en permanente pasión. No podríamos hacer nada de todo eso que te estoy diciendo, porque la pasión dura lo que dura, a menos que vayas cambiando constantemente de pareja. Quiero decir que cada 2 o 3 años, si lo hace más corto, estoy viendo que hay pasiones que les duran 15 días. Vale, pues quizás sí, yo lo encuentro aburridísimo, porque es muy interesante si encuentras una persona a la que conocer profundamente, pues es fantástico, ¿no? Y claro, en mi novela A través del bosque de magnolios te encuentras con una gran pasión, pero hay mucho más entre estas dos personas que una pasión. Hay entendimiento, hay complicidad, y esto se hace con años. Y mientras, la pasión se suaviza, afortunadamente. También me refería un poco a la pasión por el arte, por la moda, por la bueno, claro. Bueno, si hablas de la pasión, Sí. esa sin ninguna duda. Y yo, bueno, yo tengo verdadera pasión por varias cosas. Por el arte, por supuesto, por la danza, que hice la carrera de danza completa, de baile clásico, por la música, que estudié, no llegué a hacer toda la carrera de piano burra de música vaya. Pero sí, claro, y luego en mi trabajo pongo pasión cada día. Te diré que también pongo pasión en la casa, en mi casa, en el cuidado de la casa. En casi todo. Es que realmente sí, en este sentido soy muy pasional. En el otro puede que también, pero por suerte te repito, que dura poco. Pues muchísimas gracias, Susana, ha sido un placer.
Igualmente. Bueno, A ti. muchísimas gracias a nuestras jóvenes. Ahora voy a ceder la palabra a modo un poco de conclusión a María Luisa Samaranch, que es la editora y fundadora y directora de S Ediciones. Además que tenemos el libro fuera, quien quiera comprarlo, quien no lo haya leído todavía. Por supuesto, comprarlo está hoy. fuera, tenéis la opción de comprarlo. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí, por escucharnos. Y yo os voy a explicar un poco un lado tangencial, ¿no?, del tema del libro, que es la edición. Yo soy una editorial muy pequeñita, que somos 3 personas, 2 empezando ya jornada y yo que sí hago todos los papeles, incluido la de diseñadora gráfica. Y, a ver, mi editorial es como un cajón desastre. O sea, allí encuentras todo lo que a mí me apasiona, que es muy diverso, desde la narrativa, el arte, la fotografía, hasta la cocina, cosa que yo no cocino, pero tengo cocina, y los libros ilustrados. Dentro de lo que es el apartado de narrativa, tengo 2 colecciones. Yo, como Susana, soy una fan total, soy una francófona total. Y esas 2 colecciones, hay una que es la Licorne, que es una colección de textos de escritores franceses del 19 y principios del 20, y esta otra, que es donde está marcado el libro de Susana, que se llama La caja de laca. La caja de laca recoge todos aquellos textos que me han llegado y por una razón u otra me han interesado. O sea, seguramente si habláis con otra estructura editorial dirá: esta señora es un desastre, porque no tiene programación, porque hace lo que le gusta, porque los libros pueden durar hasta 5 años o 6, o sea, en acabarse. Pero bueno, yo vengo de un mundo que es el del diseño gráfico y por la pasión por la lectura he acabado teniendo una editorial, ¿no? Entonces, yo os explico. Susana tiene un agente literario, que es Paula Jiménez de Parga, con la que yo ya trabajé anteriormente con 2 libros de Victoria Convalía. Bueno, es un libro que lo hemos fraccionado en 3 volúmenes, han salido los 2 primeros, que se llama Amazonas con pincel. Y entonces, cuando yo ya estaba acabando el segundo de Victoria Convalía, ese Amazonas con pincel 2, que recoge las artistas a partir de los 50 hasta ahora, pues un día Paula me mandó un manuscrito, que era el de Susana. Y bueno, vosotros ya sabéis que los editores leemos muy mal, que leemos en diagonal. Y a veces, pues bueno, es la primera ojeada que hicimos. Y en esa primera ojeada pues había varios temas que me interesaban, ¿no? Uno es esa visión de París, que es una ciudad que, como a ella también te pasa, a mí me apasiona, y es una ciudad muy presente en el libro, la podéis encontrar continuamente. Y después, como no, pues Barcelona, Ginebra, Londres, el sur de Francia, Cadaqués. O sea, es un recorrido. En realidad el libro es una saga, se puede considerar una saga. Es un libro que necesita más de una lectura, yo creo, porque es un libro que tiene muchos personajes, los cuales inician caminos distintos y que vale la pena a lo mejor volver a leer. Yo le dije un día, yo creo que me lo he leído tantas veces, porque claro, tantas veces, porque como además soy la que maqueto y diseño, pues no solamente me lo leo en el inicio, aparte de que luego tiene que pasar por el corrector, luego se lo vuelve a mirar el autor y tal, yo a medida que lo voy maquetando lo leo y lo vuelvo a leer otra vez. Y yo le dije, tengo la sensación que a cada lectura el libro gana, o sea, interesa más, porque percibes muchas más cosas que en una primera lectura a lo mejor se te pasan, porque hay tanta información que necesita digerirlo y leértelo una segunda vez, a lo mejor no entero, pero bueno, en aquellos pasajes que tú pienses que realmente pues lo necesita. Luego el libro al inicio tiene un árbol genealógico que no salen todos los personajes, pero te marca un poco lo que luego te encontrarás.
Y bueno, el libro me gustó mucho. También es verdad que ella habla de una época que son los años 70, que yo iba a París con mi madre y lo recuerdo, lo tengo muy presente, yo tenía como 15 o 16 años. Es un momento estupendo de la vida, ¿no? O sea, creo que es todo en mi generación. Yo creo que ahora las generaciones van un poco más lentas, pero las nuestras que nos hacíamos adultas, yo creo que más rápidamente. O sea, hoy día se hace la gente joven, se hace adulta de una manera, pero a lo mejor de otra no tanto, ¿no? Y en el libro de Susana hay sitios que iba con mi madre, hay momentos que me recordaban mucho esa adolescencia en París. Y está muy presente en el libro. Sí. O sea que yo, bueno, os lo recomiendo encarecidamente. Es un libro que además yo no estoy acostumbrada a hacer libros de tantísimas páginas. O sea que para mí ha sido un trabajo, que soy una mini editorial, pero que, bueno, estoy muy contenta y muy orgullosa de cómo ha quedado el libro y espero que a Susana también y que a la gente pues les interese cuando lo lea. Y ya está. Pues muchísimas gracias. Vamos a ir terminando ya este acto. Yo antes de hacerlo, sí me gustaría agradeceros a todas por habernos despertado ese interés, ¿no? Por habernos promovido el interés por leer o, como bien has dicho, María Luisa, por releer, ¿no? Aquellas Lola quiere decir algo, ¿no? Sí, Lola. Jesús, es que a lo mejor no lo sabes, yo por lo menos no lo sabía, viviendo en Madrid toda mi vida. Pues hace poco una boda y digo, pues voy a explorar la iglesia, en donde va a pasar la boda. Y en la iglesia de la Concepción tengo ya. Entonces era un viernes por la tarde, no había mucha gente, había un sacerdote que se supone quería confesar a la gente que se confesase, pero como nadie se acercaba a confesar, pues le dije, padre, yo no quiero confesarme, yo lo que quiero, si puede ser, es que me enseñe la iglesia. Y entonces le debía hacer gracias porque el hombre, con su mascarilla y todo, yo no la llevaba, él sí, bueno. Pues me enseñó, todo esto pasaba hace 2 o 3 semanas, me enseñó la iglesia y para gran sorpresa mía, ¿quién está enterrada en una cripta en la Concepción? Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán. Y claro, la cripta me encantó porque es de una sencillez extraordinaria para una señora que era condesa y que, bueno, sabéis que el Paz de Meirás era suyo y algún día volverá a su familia. Y me encantó además como me explicó, como durante la guerra sufrió muchísimo la iglesia, pero hubo un icono que se salvó del incendio y hubo unas maderas policromadas, preciosísimas maderas que se salvaron del incendio. Bueno, la verdad que a mí me pareció y se lo agradecí infinito y le dije, padre, que ha sido mejor esto que hiciera usted una confesión a alguien, porque él disfrutaba tanto como yo, enseñándome las maravillas que hay en esa iglesia. Pues me dijo que todo empieza porque era feligresa, o sea, porque Pardo Bazán vivía muy cerca, vivía en la calle La Gasca, vivía muy cerca de la iglesia, y dice, y no hay constancia, pero hay personas que dicen que aquí se veía clandestinamente con Benito Pérez Galdós. Pero añadió, pero no hay constancia, no hay constancia. Muy bien, pues muchísimas gracias por ese último apunte o esa última anécdota. Vamos a terminar ya el acto, os vamos a invitar a que tomemos algo, aquellas que queráis haceros con el libro también, como apuntaba María Luisa, que sepáis que está ahí. Y a mí me gustaría concluir simplemente con una frase que ha utilizado Susana, y es aquella, ella decía que escribir es un acto de libertad. Yo te voy a parafrasear y voy a decir que leer también es un acto de libertad. Así que con esa invitación a leer tu libro, damos por concluido este acto. Y bueno, pues os invitamos a tomar algo ahora. Muchísimas gracias. Hemos hecho bien en no anularlo, y tener a Susana en la pantalla, que ha sido... Se oía muy bien. Yo no quería... Se oía estupendamente. No sé si escuchas, Susana, lo que está diciendo María Luisa del Monte, nuestra presidenta, que dice que hemos hecho bien en no anular el evento, en hacerlo aunque fuese de manera telemática, porque desde luego, bueno, nos ha transmitido muchísimo sobre el libro, que estoy convencida que todos los que estamos aquí, si no lo hemos leído, lo vamos a leer o releer. Yo releeré. ¿Me dejas que me despida? Por supuesto.
Me despido sin duda de Irene, de Lidia, de María Luisa, que yo en aquellas casi 600 páginas, y que efectivamente el libro es muy bonito de ver, de tocar. Es muy bonito, gracias, María Luisa. Y Lola, mi querida Lola, yo espero, tras los calores, verte pronto, ya que me tengo que conformar de verte así ahora, pero bueno. Y gracias a todos los que estáis ahí, no sé, no os veo, pero mil gracias.